Segundo, si la información hoy circula a esa velocidad, es decir, a la velocidad del instante, circula con instantaneidad, ¿qué posibilidades tengo de verificar? ¿Cómo voy a verificar? ¿Cómo voy a contrastar? ¿Tengo tiempo de buscar una segunda fuente si ya el canal de al lado está difundiendo la información? Y todos tenemos la idea que lo que hay que hacer primero es difundir, luego verificar. Y evidentemente es muy mal reflejo, muy mal reflejo. Como lo recordó aquí en la mesa redonda anterior, el representante de Canal 22, ¿verdad?, que dijo que efectivamente la línea debe ser, ante todo, verificar, ante todo, garantizarle al ciudadano que la información que se le da es una información verificada. Es una información que tiene la garantía del canal. La garantía del canal. Y por consiguiente es creíble, porque estamos ante una pérdida de credibilidad. Hoy día hay lo que yo llamo un sentimiento en la sociedad de inseguridad informacional. Inseguridad informacional. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en una sociedad de inseguridad, desgraciadamente. Vivimos en una sociedad donde hay inseguridad en razón de la violencia cotidiana en muchos países. Vivimos en una sociedad de inseguridad social, porque precisamente la globalización conlleva esta idea de que hay que desmantelar el estado de bienestar y por consiguiente hoy no hay garantía, no sabemos si podremos tener una jubilación, no sabemos si nuestros salarios estarán garantizados, si podré tener un empleo digno de largo plazo. Estamos viviendo en una sociedad de muchas inseguridades, inseguridad evidentemente en materias de salud, pero también lo que está ocurriendo es que tenemos una inseguridad informacional. ¿Qué significa eso? Que yo recibo una información, pero no sé si es cierta, porque muchas informaciones, además presentadas por medios que tienen prestigio, resulta que son falsas. Como ahora estamos discutiendo a escala internacional de saber si va a haber o no va a haber un ataque contra Siria, por ejemplo, todo el mundo recuerda lo que ocurrió en el 2003, hace 10 años exactamente, cuando el presidente de un gran país, Estados Unidos, garantizó él personalmente que había pruebas fidedignas que existían armas de destrucción masiva en ese país. Cuando el secretario de Estado de ese país, Colin Powell, fue a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, lo más serio que hay en el planeta, y mostró pruebas, fotografías, botellines con documentos, con elementos, explicando que había armas de destrucción masiva en aquel país, que había las pruebas científicas, que había armas de destrucción masiva, y que toda la prensa y los medios de la época, o casi toda, repercutieron esa información, porque la daban en principio personas cuya función es una función importante. Y luego resultó que era falso, evidentemente, que se lanzaron en una guerra donde hubo millones de víctimas, donde sigue habiendo miles de víctimas cada mes, 10 años después, y era falso, Pero hace poco, hace unos meses, hace 6 meses, un diario tan serio como El País, en España, el principal diario de lengua española del mundo, publicó en primera plana una foto, pretendiendo que era la foto del presidente Chávez en el quirófano, cuando el presidente Chávez había sido operado en Cuba.
Y resultó que esa foto era falsa. Es una foto que ni siquiera era una foto, era un videograma de una película de YouTube que circulaba desde hacía 8 años en YouTube, únicamente para humillar, para denigrar al presidente Chávez. Entonces los ciudadanos están en inseguridad, porque hay esto, falta de identidad periodística, hay falta de credibilidad, hay por otra parte una cantidad tan importante de información que hoy día se hablaba de censura antes. En la mesa redonda anterior se habló de censura y con esto voy a terminar. Evidentemente nosotros hoy día hay tanta información, que tenemos como la convicción de que la censura es cada vez más difícil. Y vivimos en sociedades democráticas y cada vez más democráticas, menos mal, ¿verdad? Pero curiosamente nosotros pensábamos que la censura era una práctica de los regímenes autoritarios, que funcionaba mediante la supresión, la amputación. Se cortaba, se prohibía, se censuraba, en el sentido de que se eliminaba del circuito de la información. Y pensábamos que eso era característico, repito, de los regímenes autoritarios, dictatoriales. Pero curiosamente ahora vivimos en democracia y ¿qué es lo que observamos en general? Observamos que esta masa de información que yo tengo que procesar, elaborar, digerir cada día, es una masa tan enorme que me asfixia. Es una masa que me aplasta y sobre todo es una masa que no me permite ver la información que no me están dando. Entonces, hoy podemos hablar de censura democrática y no solo de censura autoritaria. O sea que antes, entre la verdad y el ciudadano que quería ver la verdad, había el muro de la censura que me impedía ver la verdad.